Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. En una edición anterior hemos estado hablando de Santa Teresita de Lisieux. Pues bien, hoy vamos a hablaros y vamos a introducirnos en la vida de sus padres, que también alcanzaron la santidad, un matrimonio que realmente tuvo que superar muchísimas dificultades a lo largo de su vida, no solamente porque las circunstancias de la época lo imponían de alguna manera, sino porque a pesar de su grandísima formación religiosa, de haberlo vivido ambos en sus familias desde la cuna, la vida les puso pruebas importantes. Tuvieron 9 hijos, de los que solo sobrevivieron 5 con Teresa de Lisieux, y tuvieron que superar enfermedades y circunstancias de todo tipo, pero lo hicieron movidos y guiados por la fe que profesaron de una manera absolutamente ejemplar. Hoy hablamos de Louis Martin y Celia Guérin. Louis Martin nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823. Fue el segundo hijo de una familia de 5 hermanos. Su padre, Pierre-François Martin, militar de carrera, se encontraba por esa época en España. Los primeros años de infancia de los hermanos Martin transcurren a través de todos los destinos de su padre: Burdeos, Aviñón, Estrasburgo. Cuando llega a su jubilación, en diciembre de 1830, el capitán Martin se establece en Alençon, en Normandía. Durante su actividad de militar había destacado por su piedad ejemplar. En una ocasión, al decirle el capellán de su regimiento que entre la tropa se extrañaban de que durante la misa permaneciera tanto tiempo de rodillas después de la consagración, él respondió sin pestañear: dígales que es porque creo. Tanto en el seno de su familia como con los hermanos de las escuelas cristianas, Louis recibe una fuerte educación religiosa. Al contrario de la tradición familiar, él no escoge el oficio de las armas, sino que se pone a trabajar y a estudiar para aprender el oficio de relojero, que va mucho mejor con su temperamento meditabundo y silencioso y con su gran habilidad manual. Primeramente aprende el oficio en Reims y luego en Estrasburgo. En el otoño de 1845, Louis toma la decisión de entregarse por completo a Dios, por lo que se encamina al hospicio de San Bernardo el Grande, en el corazón de los Alpes, donde los canónigos consagran su vida a la oración y a rescatar a los viajeros perdidos en la montaña. Se presenta ante el prior, quien le insta a que regrese a su casa a fin de completar sus estudios de latín antes de un eventual ingreso en el noviciado. Louis estudia latín durante un año, pero finalmente su incorporación tardía al estudio, muy a pesar suyo, no le resulta bien y renuncia a este proyecto. Para perfeccionar su instrucción, se marcha a París, regresando e instalándose a continuación en Alençon, donde vive con sus padres, llevando una vida tan ordenada que sus amigos comentan de él: Louis es un santo. Célie nace en el seno de una familia formada por Isidoro Guérin, militar, que a los 39 años contrae matrimonio con Louise Jeanne y
de ese matrimonio nacen 3 hijos. La mayor, Luis, la mediana, Celia, y posteriormente Isidoro, el tercer hijo. Este matrimonio pasa por dificultades económicas desde sus inicios. Cuando el padre deja la carrera militar, empiezan a tener dificultades para salir adelante y la madre abre un café y una sala de billar. Pero habían pasado tales dificultades en su vida que su carácter, aun siendo personas de una fe inquebrantable, les había hecho personas rudas, exigentes, poco amables. Con lo cual el negocio que abre la madre fracasa, porque el trato a los clientes pues no es el adecuado, y empiezan a pasar estrecheces muy grandes. Debido a esto, el padre empieza a trabajar haciendo trabajos y chapuzas como carpintero, pero según avanza el tiempo y con los niños creciendo, llega un momento en que no pueden salir adelante. Las niñas que estaban estudiando en un colegio religioso tienen que empezar a trabajar para poder aportar un salario con el que contribuir a la economía familiar. Luis, la mayor, se dedica a bordar con la madre en casa por encargo, y Celia entra en la fundación de la Adoración Perpetua, donde empieza a aprender las técnicas para el bordado del punto de Alençon. Son tantas sus ocupaciones que Luis ni siquiera piensa en el matrimonio. A su madre le preocupa, pero en la escuela de encajes donde ella asiste a clase, se fija en una joven muy hábil y de muy buenos modales. ¿Y si fuera ella la mujer que ella desea para su hijo? Aquella joven es Celia Guérin, nacida en Gandelin, en el departamento de Orne, en Normandía, el 23 de diciembre de 1831. Tanto el padre como la madre son de familia profundamente cristiana, cosa que agrada enormemente a la madre de Luis. En septiembre de 1844 se instalan en Alençon, donde las 2 hermanas mayores de Celia reciben una esmerada educación en el internado de las religiosas del Sagrado Corazón de Picpus. Celia habla de su infancia y de su juventud con una tristeza enorme, diciendo que era como estar en un sudario. Más adelante sí habla con buenos recuerdos y con un enorme cariño de la época en que entra en esta fundación de la Adoración Perpetua, donde ella empieza a aprender las técnicas del punto de Alençon, que finalmente se convertirían en un medio de progreso y de economía muy importante en su vida. Su padre se queda viudo y, a pesar del maltrato y la rudeza con que la había tratado, queda viudo y le pide ir a vivir con ella, cosa que ella acepta de mil amores y lo cuida hasta su muerte, en 1868. Un día, al cruzarse con un joven de aspecto muy noble, de semblante reservado y de modales muy agradables, se siente fuertemente impresionada y una voz interior le dice: «Este es a quien he elegido para ti». Pronto se entera de quién es. Se trata de Luis Martín. En poco tiempo, los 2 jóvenes llegan a apreciarse y a amarse, y el entendimiento es tan rápido
que contraen matrimonio en la noche del 12 al 13 de julio de 1858, 3 meses después de su primer encuentro. Luis y su esposa, con unos valores muy parecidos, muy similares y con una fe profunda, se proponen vivir como hermanos, siguiendo el ejemplo de San José y de la Virgen María. 10 meses de vida en común en total continencia hacen que sus almas se unan en una intensa comunión espiritual, pero la prudente intervención de su confesor y el deseo de proporcionar hijos al Señor les mueve a interrumpir aquella experiencia. Celia escribirá más tarde a su hija Pauline: sentía el deseo de tener muchos hijos y educarlos para el cielo. En menos de 13 años tendrán 9 hijos y su amor será muy hermoso y muy fecundo. Luis es un hombre valiente, con una enorme sangre fría. Es un hombre muy amigo de sus amigos y esa sangre fría le sirve en un momento dado porque salva la vida del hijo de un íntimo amigo de su padre. Le gusta la pesca, le gusta muchísimo jugar al billar y era un gran amigo de sus amigos. La educación de los hijos es a la vez alegre, tierna y exigente. En cuanto tienen uso de razón, Celia les enseña a entregar su corazón al Señor cada mañana, a aceptar con sencillez las dificultades diarias para contentar a Jesús. Esta será la marca indeleble y la base de la pequeña vía que enseñará más tarde su Benjamina, la futura Santa Teresita de Lisieux. El hogar es así la primera escuela de la vida cristiana, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Luis ayuda a su esposa en sus tareas con los niños. Sale a las 4 de la madrugada en busca de una nodriza para uno de los más pequeños que está enfermo. Acompaña a su mujer a 10 kilómetros de Alençon durante una noche helada hasta la cabecera de su primer hijo, José, que más tarde moriría. Cuida a su hija mayor, María, cuando padece las fiebres tifoideas, a la edad de 13 años. Es un hombre absolutamente implicado en la educación y la crianza de sus hijos. En 1871, Luis, debido a que quiere colaborar con Celia, ayudándola en su taller de bordados, vende a un sobrino suyo el edificio en el que había tenido su relojería y compra una casa en Alençon que le gusta muchísimo porque tiene una torre y un gran jardín. Debido a este carácter silencioso y meditativo que tiene Luis, es un lugar que le gusta enormemente. Y es allí donde él coloca en el jardín una imagen de la Virgen que le acompañará ya para siempre, porque cuando se traslada a Le Buissonnet, en Lisieux, esa imagen viaja con él y todos los pobladores del lugar acabaron llamando a esa Virgen la Virgen de la Sonrisa. Además, los esposos Martín forman parte de varias asociaciones piadosas. Orden Tercera de San Francisco, adoración nocturna, misa diaria, Eucaristía, confesión y obras de caridad incontables. La fuerza que necesitan la obtienen de la observancia de las prescripciones y de los consejos de la Iglesia. Ayunos, abstinencias, como hemos dicho antes, misa diaria, confesiones frecuentes.
De todas estas prácticas, Celia obtiene una energía superior a la media de las mujeres y su esposo una ternura superior a la media de los hombres. La vida profundamente cristiana de los esposos Martín se abre naturalmente a la caridad para con el prójimo, limosnas discretas a las familias necesitadas, a las que se unen sus hijas según su edad, asistencia a enfermos, cuidado de ancianos. Ellos también cuidaron de sus propios padres hasta la muerte de estos, viviendo con ellos en su casa. No tienen miedo de luchar justamente para ayudar a los oprimidos. Realizan juntos las gestiones necesarias para que un indigente pueda entrar en un hospicio cuando no tiene derecho o edad suficiente para ello. Sus servicios sobrepasan los límites de la parroquia y dan testimonio de un gran espíritu misionero. Hacen espléndidas ofertas anuales para la propagación de la fe. Participan en la construcción de una iglesia en Canadá, pero la intensa felicidad familiar de los Martín no debía durar demasiado tiempo. A partir de 1865, Celia se percata de la presencia de un tumor maligno en el pecho, surgido después de una caída contra el borde de un mueble. Tanto su hermano, que es farmacéutico, como su marido no le conceden demasiada importancia, pero a finales de 1876 el mal se manifiesta y el diagnóstico es concluyente: tumor fibroso no operable, a causa de su avanzado estado. Celia lo afronta hasta el final con total valentía. Lo que le preocupa es el vacío que supondrá su desaparición y por ello le pide a su cuñada, la señora Guérin, que después de su muerte ayude a su marido en la educación de las más pequeñas. Su muerte acontece el 28 de agosto de 1877. Para Luis, de 54 años de edad, supone un abatimiento y una profunda llaga que solo se cerrará en el cielo. Pero lo acepta todo con un espíritu de fe ejemplar y con la convicción de que su santa esposa está en el cielo. Y cumplirá, ya lo creo, con la labor que había empezado en la armonía de un amor intachable, la educación de sus 5 hijas. Para ello, escribe Teresita, aquel corazón tierno de papá había añadido al amor que ya poseía un amor realmente maternal. La señora Guérin, esposa de Isidoro, el hermano de Celia, se ofrece para ayudar a la familia, invitando a su cuñado a trasladar su hogar a Lisieux. Para aquellas pequeñas huérfanas, la farmacia de su marido será su segunda casa y la intimidad que une a ambas familias crecerá con las mismas tradiciones de sencillez, labor y rectitud. A pesar de los recuerdos de las fieles amistades que podrían retenerlo en Alençon, Luis se decide a sacrificarlo todo y a mudarse a Lisieux. La vida en los Buissonets, la nueva casa de Lisieux, resulta más austera y retirada que en Alençon. La familia mantiene pocas relaciones y cultiva el recuerdo de la persona a la que el señor Martín sigue designando con el nombre de vuestra santa mamá. Las más jovencitas son confiadas a las benedictinas de Nuestra Señora del Prado. Pero Luis sabe también procurar a sus hijas distracciones, sesiones teatrales, viajes a Trouville, estancias en París, intentando que a través de todas las realidades de la vida encuentren la gloria de Dios y la santificación de las almas.
Su santidad personal se revela sobre todo en la ofrenda de todas sus hijas y después de sí mismo. Celia ya preveía la vocación de las dos mayores, pues Pauline ingresa en el Carmelo de Lisieux en octubre de 1882 y María lo hace en octubre de 1886. Al mismo tiempo, Léonine, que es la que más difícil temperamento tiene de las hermanas, inicia una serie de infructuosos intentos, primero en las Clarisas, luego en la Visitación, donde, tras 2 intentos fallidos, acabará ingresando definitivamente en 1899. Teresa, la benjamina, la pequeña reina, conseguirá vencer todos los obstáculos hasta ingresar en el Carmelo a los 15 años, en abril de 1888. 2 meses después, el 15 de junio, Celina revela a su padre que también ella siente la llamada de la vida religiosa. Ante aquel nuevo sacrificio, la reacción de Luis Martín es espléndida. Ven, vayamos juntos ante el Santísimo a darle gracias al Señor por concederme el honor de llevarse a todas mis hijas. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz dará testimonio de la familia concreta en que su padre vivía el Evangelio. Lo que más me llamaba la atención eran los progresos en la perfección que hacía papá. A imitación de San Francisco de Sales, había conseguido dominar su natural vivacidad, hasta el punto que parecía que poseía la naturaleza más dulce del mundo. Las cosas de este mundo apenas parecían rozarle y se recuperaba con facilidad de las contrariedades de la vida. En mayo de 1888, en el transcurso de una visita a la iglesia donde se había celebrado su boda, a Luis se le representan las etapas de su vida y enseguida habla con sus hijas. Hijas mías, acabo de regresar de Alençon, donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra Señora, que he hecho la siguiente plegaria. Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti. Así que me he ofrecido. La palabra víctima no aparece en sus labios, no se atreve a pronunciarla, pero sus hijas lo han comprendido. Así pues, Dios no tarda en satisfacer a su siervo. El 23 de junio de 1888, aquejado de accesos de arterioesclerosis que le afectan en sus facultades mentales, Luis Martín desaparece de su domicilio. Tras muchas tribulaciones, lo encuentran en Le Havre el día 27. Es el principio de una lenta e inexorable degradación física. Poco tiempo después de que Teresa tomara los hábitos, momento en que se había mostrado tan apuesto y tan digno, es víctima de una crisis de delirio que hace necesario su internamiento en el hospital de Salvador de Caen. Es una situación humillante que él acepta con extraordinaria fe. Cuando consigue expresarse, repite sin cesar, todo sea para la mayor gloria de Dios. Y también, nunca había sufrido una humillación en la vida, por eso necesitaba una. En mayo de 1892, cuando ya las piernas sufren de parálisis, lo devuelven a Lisieux. Adiós, hasta el cielo, consigue decir a sus hijas con motivo de su última visita al Carmelo. Se apagará dulcemente como consecuencia de una crisis cardíaca el 29 de julio de 1894. Asistido por su hija Celina,
que había retrasado su entrada en el Carmelo para cuidarle. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz llegará a decir: «El Señor me concedió un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra». La Santa Sede admitió la inexplicable curación de un niño nacido en 2002 con grave e incurable insuficiencia pulmonar en Monza, Italia, por intercesión del matrimonio de Luis Martín y Celia Guerin. Su Santidad, Benedicto XVI, los declaró beatos de la Iglesia el día 19 de octubre de 2008. La Santa Sede informó el 18 de marzo de 2015 que el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos promulgar el decreto que reconoce el milagro que elevará a los altares a los padres de Santa Teresita de Lisieux, Luis Martín y Celia Guerin, cuya intercesión permitió la sanación de una bebé española. Y hasta aquí, amigos, la vida de un matrimonio ejemplar que en pareja llegan a alcanzar la santidad. Aparte de que, como hemos visto en la historia, todas sus hijas acaban consagradas al Señor. Son un ejemplo de lo que es la familia cristiana, de lo importante que son las raíces y el ejemplo para nuestros hijos a la hora de encaminarlos y de poder reconocer sus posibles vocaciones o elegir una vida en lo que impere sean los principios cristianos. Esto no va en absoluto a tener como resultado el que vivamos una vida más cómoda o más placentera. Todo lo contrario, habrá pruebas de todo tipo a superar, pero contaremos con las armas más potentes que existen para superar los problemas. De esta manera, y después de haber tenido una hija santa, estos dos santos que llevan una unión que no termina con la muerte para ellos, son un ejemplo a tener en cuenta en este momento. Y sin más que añadir, os emplazo para un próximo programa de Llamados a la Santidad. Hasta muy pronto, amigos.